En la historia de la Biblia, el rey Salomón fue el gobernante más sabio que Israel tuvo. Y en las escrituras hebreas hay 3 libros que se conectan con él: Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Estos transmitieron el legado de la sabiduría de Salomón, pero de una manera sorprendente. Hablemos de cómo leer los libros de Salomón. Bien, para apreciar realmente la historia de la sabiduría de Salomón, tenemos que regresar al jardín del Edén. Donde Dios creó a la humanidad, varón y hembra. Sí, a Adán y a Eva. Y Dios los designa para gobernar el mundo, juntos, en intimidad y amor. Reyes y reinas de la creación. Ahora, para poder gobernar tienes que ser sabio, y los humanos tienen una elección sobre cómo obtener sabiduría. Sí, ellos podían vivir de acuerdo con la sabiduría de Dios, la cual lleva a la vida, o podían hacerse sabios en su propia opinión. Y eso es lo que eligieron, tomar el conocimiento del bien y el mal en sus propias manos. Inmediatamente, la intimidad entre el hombre y la mujer se rompió. Escondieron su cuerpo el uno del otro y luego también de Dios. Su elección lleva a la división y a la muerte. Pero la narración plantea la esperanza de un futuro humano que tomará la decisión correcta y confiará en la sabiduría de Dios. Como el rey Salomón. Él oró para que Dios le diera el conocimiento para distinguir el bien del mal, para poder gobernar con verdadera sabiduría. Exactamente. Él revierte el fracaso de Adán y Eva y eso lleva a la abundancia. En el tiempo de Salomón, todo israelita se sentaba en paz bajo su propio árbol frutal. Oh, es como si él estuviera creando el Edén. Bueno, por un tiempo, pero luego Salomón fracasa. Él se casa con cientos de mujeres de otras naciones y es engañado para adorar a sus dioses. Y esto comienza el largo descenso de Israel hacia la autodestrucción. Así que cuando nos dirigimos hacia los libros de Salomón, se nos invita a aprender sabiduría tanto de sus éxitos como de sus fracasos. Ya entiendo. Empecemos con Proverbios. Está bien. El libro de Proverbios es mejor conocido por sus cientos de breves dichos memorables que nos enseñan cómo vivir de acuerdo con la sabiduría de Dios. Como, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En Proverbios, vivir según la sabiduría de Dios en lugar de vivir según la tuya se conoce como el temor del Señor. Como en el párrafo inicial del libro, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ahora, Proverbios no son solo dichos memorables. En realidad, empieza con mucha poesía. Sí, 9 capítulos de discursos de Salomón a sus hijos. Él les dice que busquen la sabiduría de Dios, quien se simboliza como una mujer elegante. ¿La sabiduría es una mujer? Sí, recuerda, en el jardín del Edén, la intimidad del hombre y la mujer fue violada por su fallida búsqueda de sabiduría. Pero ahora, en Proverbios, los humanos que se reúnen con la sabiduría de Dios se convierten en lo que Adán y Eva no lograron ser, gobernantes humanos sabios. Proverbios 3 incluso dice que cuando abrazamos a la señorita sabiduría, estamos echando mano del árbol de la vida. Ahora somos nosotros los que estamos en el jardín. Exactamente. Proverbios está diciendo que todos los días estamos frente al árbol tomando nuestra propia decisión. Y Salomón nos insta, elige la sabiduría y la vida. Ya entiendo. Entonces, ¿cómo encaja Eclesiastés en la historia de Salomón? Bueno, en este libro es como si estuviéramos conociendo a Salomón cerca del final de su vida, y él ofrece algunas reflexiones sobrias. La vida es Hebel. Esta es la palabra hebrea para vapor o humo, que es impredecible e incontrolable. Y él constantemente está hablando de la vida debajo del sol. Esto es, la vida fuera del jardín, que es confusa y difícil. Cierto, incluso cuando vivimos según la sabiduría de Dios, la vida puede estar llena de desilusiones. Llevando hasta la desilusión final, tu propia muerte. Eso es deprimente. Pero al final del libro, él dice que debemos buscar vivir según la sabiduría y el temor del Señor, solo que con expectativas más realistas. Ya entiendo. Bueno, quizá el siguiente libro nos anime. El Cantar de los Cantares, un poema de amor entre un hombre y una mujer, hará que te sonrojes. Sí, en su significado más básico, este libro es poesía romántica hebrea subida de tono. Pero recuerda, en Proverbios, la búsqueda de sabiduría de la humanidad fue representada con el simbolismo de un hombre persiguiendo a una mujer en un jardín. Pero en esta canción es la mujer quien está buscando y anhelando a su amado. Sí, es una imagen poética de la señora sabiduría buscándonos para que podamos tener vida.
De hecho, la canción termina con un poema acerca de cómo el amor de la señora es más poderoso que la misma muerte. Así que la canción funciona en dos niveles. Está celebrando el deseo de intimidad de los humanos. Y está diciendo que ese deseo apunta al propósito final de la humanidad, estar unidos a Dios y a su sabiduría. Así podemos gobernar, unidos el uno al otro. Exactamente. Esta es la razón por la que la canción termina con el hombre y la mujer unidos en amor bajo un árbol frutal. Entonces, la historia de Salomón y de estos 3 libros nos invitan a vernos a nosotros mismos en la historia bíblica completa. Sí, tratan de cómo Dios nos diseñó a todos para gobernar el mundo según su sabiduría, para que todos podamos encontrar la verdadera vida.